La salud es todo. Por eso en Sancor Salud tenemos todo para tu salud. Todo, con la red de servicios médicos más grande del país. Todo en innovación, en deportes y en valores. Por eso somos sponsors de las Leonas y Leones. Todo en odontología, anticonceptivos y psicología, porque todo está cambiando. Y todo para cuidar a más de 600.000 personas. Como vos, somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Y llega el momento de hablar de economía en digestión y de economía, de política económica, también como se debe abordar estos temas en Argentina y en varias partes del mundo. Y tenemos la suerte de tener al profesor Alberto Müller, profesor de la UBA y director del Plan Fénix, aquel famoso Plan Fénix que en Córdoba tenía muy buenos, o sigue teniendo muy buenos referentes, y que lo tuvo a nivel nacional y que formó parte importante de la historia económica de Argentina. Así que gracias, Alberto, por aceptar esta invitación de digestión. Y cuénteme, ¿cómo ve el panorama y qué chances tiene el próximo ministro de Economía de aquí en adelante? Bueno, gracias por la invitación, ante todo. Bueno, el panorama económico es un panorama que tiene seguramente dificultades, pero quizás un poco menos de lo que algunos esperaban a un tiempo atrás, a raíz de la pérdida de la cosecha y, digamos, todo el mayor peso de restricción externa. Digamos, las reservas técnicamente ahora son negativas, pero esencialmente porque hay un financiamiento muy importante con el swap chino que está permitiendo sobrellevar esto. Todo el mundo coincide en que las expectativas para el año que viene son bastante más favorables, sea porque estamos esperando una cosecha, digamos, importante, y sea también porque, bueno, el yacimiento de Vaca Muerta, junto con la conclusión del gasoducto Néstor Kirchner, que la primera etapa terminó en estos días, como sabemos. Esto va a permitir liberar divisas de importación, incluso exportar algo también, en términos de energía, de manera que el año que viene luce un poco más aliviado, menos complicado que este año, que realmente fue un año difícil. Y estas perspectivas para el año que viene van a tocar independientemente quién sea el ejecutor de la economía o el partido político. ¿Es este viento de cola que alguna vez se decía que tuvo Argentina? Bueno, a ver, este viento de cola es un dato objetivo, digamos. Después las gestiones económicas verán cada uno de ellos cómo aprovechan esta situación, o cómo, digamos, toman partido, digamos, o toman ventaja de este panorama más aliviado. Pero es un dato objetivo esto, y seguramente va a ocurrir al margen de quién sea el gobierno el año que viene. ¿Cree que la oportunidad de todo lo que puede venir por el lado del campo, de Vaca Muerta, y si sumamos lo del litio, va a ser tan importante como aquello que pasó a principios del 2000 con este precio récord de la soja? ¿Va a ser un impulso así o aún mayor? Bueno, el litio creo que es más lento el proceso. Argentina produce poco litio, tiene un potencial interesante, pero digamos, es un proceso que no es rápido, porque digamos, son procesos productivos largos. Pero sí, en algún sentido se puede comparar esta situación, solo que en este caso es un aumento de cantidades, no es un aumento de precios, que uno sabe que es algo mucho más volátil, como pasa siempre con los commodities, ¿no? Que tenemos Claro. ciclos buenos y ciclos malos. Lo que sí juega a favor de los precios en general es que la economía estadounidense está teniendo una inflación bastante baja, o sea, como que han logrado superar el pico inflacionario que hubo a raíz de la guerra de Ucrania, y entonces esto lleva a pensar que en los próximos meses la tasa, digamos, de interés que fija Estados Unidos para los títulos públicos empiece a declinar, con lo cual generalmente eso tiene un efecto favorable sobre el precio de los commodities. En realidad lo que ocurre es que aparece financiamiento barato para especular con commodities, entonces hay una relación negativa que es muy visible en el caso argentino, esto yo lo he visto históricamente,
cuando la tasa de interés real baja, el precio de los commodities sube, entre ellos lo de la Argentina. Ujú. Ojo, fíjese que esto es una especie de doble ventaja o desventaja de la Argentina, porque un aumento de la tasa de interés nos trae problemas con la deuda, pero además nos hace caer los precios de los commodities, o sea que nos arma la tormenta perfecta. Claro. Hoy estamos jugando con, digamos, el tiempo bueno perfecto, digamos. Mm. ¿Y este tiempo bueno suelen durar ciclos? ¿O hay algo que puede hacer ver el cambio? A ver, me están queriendo poner un papel de astrólogo que yo generalmente No. no tengo, porque generalmente las pocas veces que me arriesgué a hacer predicciones no me salió muy bien. Realmente es difícil saberlo. En este caso es difícil saberlo porque la economía mundial no se recompuso plenamente después del golpe del COVID más guerra de Ucrania, entonces los niveles de actividad no son muy altos y esto implica poca presión en la demanda por commodities. Digamos. Ese ciclo maravilloso que tuvimos ahí a mediados de los 2000 con la economía china traccionando los precios de las materias primas, eso probablemente no se va a repetir porque además esas cosas generalmente no se repiten, pasan una vez. Y yendo a un poco la historia también, el plan Fénix existió y fue como un plan guía al que orientó al político o a la economía en ese momento. Hoy en Córdoba tuvo nacimiento un plan de la mano de Melconian y la Fundación Mediterránea que está a disposición de del próximo presidente que quiera asumir. ¿Hay un plan Fénix a disposición que marcaría cuáles serían los pasos a seguir para salir adelante y en qué consiste, si en caso de que exista? Lo que nosotros no tenemos un plan de gobierno, nunca tuvimos un plan de gobierno exactamente. Nuestro papel fue básicamente marcar una perspectiva, marcar una senda posible que nosotros consideramos que era viable y que era deseable también, de lo que se puede decir en términos sintéticos, crecimiento y equidad en la distribución del ingreso. O sea, la Argentina tiene potencial de crecimiento y puede hacerlo redistribuyendo razonablemente el ingreso. El argumento de que hay que crecer antes de crecer y después distribuir, nosotros pensamos que no es válido. Nosotros hemos terminado un documento que está publicado en un número especial de nuestra revista Voces en el Fénix, donde ahí trazamos lo que serían los lineamientos de una posible política económica de mediano plazo. Nosotros no trabajamos temas de coyuntura, o sea, no trabajamos tanto esos temas, digamos, de cómo gestionar el día a día, pero sí pensamos que hay que tener una perspectiva de largo plazo cuando uno gestiona el día a día, tiene que saber siempre hacia dónde tiene que ir el barco, digamos, no simplemente salir del apuro. Y en esto de no manejar el día a día, pero sí ver la trayectoria, es como que vivimos en un eterno loop, en un eterno rulo que se repite, donde siempre hace falta ser como el ave fénix, ¿no? Es un eterno resurgir, y llega el momento que otra vez ceniza. Sí, tratemos de no ver las cosas de manera tan cíclica, porque parecía que pasa siempre lo mismo. Lo que pasa cada vez es algo distinto, porque las historias no se repiten. Es cierto que, como algunos dicen, la historia no se repite, pero hace rima, ¿no? A veces hay cosas que uno ya vio y las vuelve a ver, esto es cierto, pero incluso no se fija, fueron digamos, las crisis importantes de la Argentina, tuvimos episodios muy distintos. Tuvimos un episodio hiperinflacionario en el 89, luego una década de estancamiento, después tuvimos una crisis muy grande en el 2001 cuando eclosiona el régimen de convertibilidad, después tenemos un periodo de crecimiento y después no tenemos propiamente una crisis. Ahora no hay una crisis, exactamente lo que sí, hay un estancamiento gestionado más o menos, con algunos problemas serios como el tema del endeudamiento con el fondo, pero no hay una crisis abierta como la que tuvimos antes. Entonces son todos episodios distintos. Lo que uno ve en esto es que, a ver, hubo intentos de varias orientaciones y intentos que no lograron cristalizarse en algo, digamos, sustentable y en algo deseable. Hemos tenido, digamos, si uno se remonta, no sé, no sé si a la dictadura, que es un periodo muy lejano, pero toma, por ejemplo, la convertibilidad, fue un ensayo desde el punto de vista técnico incluso muy sólido, porque la verdad que estuvo muy bien armado técnicamente, pero que planteó un modelo de país que no solo mostró ser
poco deseable mientras duró, sino que además trajo una crisis muy, muy fuerte al final cuando, cuando digamos, este modelo no fue más sostenible. Después tuvimos un intento que no es fácil de calificar porque no tuvo una orientación política muy clara, más allá del énfasis en la redistribución, que fue lo que ocurrió, digamos, durante los 3 gobiernos kirchneristas. Seguidamente hubo una apuesta, una apuesta a los mercados, esperando que las expectativas hicieran su trabajo y que hubiera un gran entusiasmo por invertir en la Argentina, y sabemos lo que pasó con esto, que fue algo que duró 1 año y pico, digamos, porque en marzo del 2018 nos enteramos que no había más crédito, y esto terminó en esta situación de este endeudamiento absurdo con el fondo, que fue una operación realmente poco comprensible en términos técnicos, y después vino la pandemia, y después vino la guerra de Ucrania, y vinieron otras cosas. Ojo que en general los países de América Latina no les está yendo muy bien en todos estos años, no es que somos los únicos, con sus más o sus menos, todos los países están enfrentando problemas ahora porque tienen un contexto muy adverso. Y en esto de que no pasó todas las veces lo mismo, pero rima, ¿la solución rimará o cree que va a pasar por más cosas macro que de las que uno puede hacer desde lo micro? La solución pasa por las cosas macro y las cosas micro. La micro también es importante, es más importante de lo que uno está acostumbrado a pensar en la Argentina. Pero cuando en la Argentina, cuando hay una crisis, y la crisis así deja una marca muy fuerte, entonces todo el mundo cree que todo el mundo, digamos, hay una especie de gran interés puesto en las cuestiones macro, en la evolución del dólar, en la inflación, en el desempleo, y las cuestiones micro, que las cuestiones que tienen que ver con, digamos, con la sustancia del aparato productivo, que en definitiva es ahí donde se juega el partido, quedan un poco relegadas. Bueno, nosotros siempre hemos dicho del Plan Fénix que hay que considerar todo esto, porque hay que saber cuál es el patrón de crecimiento, cuál es el patrón de desarrollo que puede encarar la Argentina. Entonces ahí, bueno, ahí hay que determinar con cierta claridad, digamos, cuáles van a ser los sectores donde se va a apoyar la Argentina. Lo que está claro es que la Argentina no puede crecer solamente con las actividades primarias. Esto es una fantasía que surge una y otra vez, cuando descubrimos Loma de Lata, después descubrimos Vaca Muerta, después vino el boom de las commodities, digamos, todo el importante cambio en la producción agrícola que hubo, pero lo cierto es que la Argentina con eso solo no vive, es un país demasiado grande, y además la Argentina tiene, bien o mal, una experiencia industrial que ha sobrevivido a lo que ha sobrevivido, y que tiene, digamos así, un potencial importante. Entonces hay que pensar en un patrón mixto que combine sector primario con sector industrial. Esto es lo que hay que hacer. No digo que sea fácil hacerlo, pero esto es lo que hay que hacer. Y el hacerlo y que sea fácil, hablando con otro entrevistado hace un tiempo, empresario, decía acá como que lo que hay que definir es si va a ser brusco o va a ser gradual, pero que las dos opciones que se puedan presentar van a ser con ajuste porque no hay otra forma de salir adelante. ¿Es tan así? ¿Es gradualismo versus cambio brusco y es con ajuste? Bueno, a ver, el tema más importante en los próximos tiempos va a ser más la inflación que otra cosa, porque a la medida que el sector externo se vaya recomponiendo, o incluso que la ayuda con el swap chino podamos salir del trance que estamos saliendo ahora, bueno, ahí va a haber un foco de problema permanente con el acuerdo con el fondo, porque es un acuerdo, usted sabe que la gran mayoría de los acuerdos del fondo no se cumplieron en ningún lugar del mundo. El fondo hace hacer ese tipo de acuerdos que no se pueden cumplir porque se supone que está para presionar, entonces siempre corre la meta, digamos, que es lo que se está viendo en estos días. Lo mejor que podemos hacer con el fondo es salir de este programa, mantener estas relaciones normales con el fondo digamos, a un brazo de distancia. Yo realmente, a mí comento de paso, me cuesta entender a los que a veces se quejan de que el fondo no es suficientemente duro con la Argentina. Eso la verdad que no lo entiendo. Porque, digamos, el fondo fue excesivamente concesivo con la Argentina cuando le dio el préstamo que le dio en el 2018, que fue un préstamo totalmente disparatado, una operación que está totalmente fuera de la lógica del fondo. Y ahí fue a favor de la Argentina en una operación imposible, y después esto se tuvo que renegociar trabajosamente.
Obviamente hay mucho de política en esto, y bueno, y vamos a ver cómo evoluciona la política a nivel mundial. Esta carta, no carta, que no se sabe si existe o no, que habría mandado China al directorio del fondo diciendo que iba a habilitar el pago, el pago de la cuota con el fondo a través de los yuanes, es una indicación del nivel de temperatura política que hay en todo esto. Y esto China lo jugó por su problema político, entre otras cosas, porque está en juego una revisión de las cuotas del fondo que le daría mayor peso a China y en general a los países periféricos, y esto se viene postergando desde hace 10 años. Entonces estamos en este contexto político bastante complejo, bastante, digamos, revuelto, si se quiere, y bueno, y en eso tendremos que navegar. Ahora, el tema del si ajuste o gradual, eso se refiere esencialmente al tema inflación. Si es posible una convergencia gradual sin realizar un ajuste que en la Argentina es necesariamente recesivo. Es necesariamente recesivo. Sí, y sí, porque en definitiva cuando uno practica un ajuste está diciendo que el problema de la inflación es un problema de demanda y por lo tanto lo que hay que hacer es enfriar la demanda. Claro. El problema, ¿sabe cuál es el problema con la inflación? Que diagnósticos de la inflación hay muchos. Ahora, políticas en las que realmente crean las autoridades, no hay tantas. No. Claro, pero efectivamente, yo pongo este ejemplo. Vino la guerra de Ucrania, el precio del trigo aumentó 30% y el precio del pan aumentó 30%. Ahora, ¿cuánto pesa el trigo en el costo del pan? 10%. Claro. O sea, el pan tendría que haber aumentado 3% y no 30%. Y ese fenómeno no tiene absolutamente nada que ver con emisión monetaria ni con nada. Es simplemente una práctica de los mercados que no son mercados como, digamos, competitivos, como son un mercado concentrador de frutas y hortalizas, donde los precios ahí sí suben y bajan. Entonces, con este tipo de fenómenos es muy complejo lidiar, porque efectivamente uno dice, bueno, no vamos a matar al animal para curarlo, bueno, no planchemos una actividad para que los productores de pan se decidan a no aumentar el precio porque, bueno, si no se lo venden a nadie, sino, bueno, lo que se trata de hacer es de hacer digamos, algún tipo de acuerdo, y los hubo en el pasado, tienen mala fama los acuerdos, no siempre, porque de hecho suelen no ser cumplidos en determinado momento, pero pueden jugar un papel importante. Ahí hay que tener, digamos, sobre todo un gobierno con mucha fuerza, y quizás este es el punto más difícil. Porque no es casualidad que la inflación se haya disparado en la Argentina después de los resultados electorales del 2021. No es casual. Y de hecho, si uno fija, las grandes crisis en la Argentina con frecuencia son crisis que vienen después de derrotas electorales. Porque cuando se percibe que el gobierno no tiene capacidad, cuando el gobierno está débil, entonces ahí todas las variables se desordenan. El gobierno no le pasó este año, pero sí le pasó el año pasado como resultado del nuevo Congreso, que tuvo que gobernar sin un nuevo presupuesto. Esto es caldo de cultivo para inflación o para lo que sea. Entonces la pregunta acerca de qué va a pasar con la inflación y depende mucho del nivel de fuerza que tenga el próximo gobierno. Y esto independiente del signo político, lo digo. Es un tema de fuerza. Digamos, aparecerán los partidarios del ajuste que dirán, bueno, esa es la manera de ganar fuerza. Esta es la manera. Es una jugada arriesgada, amén de que realmente la sufren normalmente los que no deberían sufrirla, porque siempre decimos que la inflación daña a los demás bajos ingresos, y entonces que tenemos que protegerlos bajando la inflación, y resulta que los programas de baja inflación perjudican esencialmente a los de bajos ingresos. Entonces, esto nos coloca en un dilema. Estamos hablando con Alberto Müller, director del Plan Fénix y profesor de la Universidad de la UBA. Vio que Milei tira frases que pegan en las redes y se hacen virales porque son como fáciles de entender, y sin hacerlo hablar de Milei, que me imagino le preguntarán seguido. Está pasando lo mismo con Moreno, ¿no? Moreno dice frases que pegan como en el sentido común, más allá de que uno conozca o no de economía. Entonces habla, por ejemplo, que el problema está en la oferta, de que esta relación que hace usted de la harina y el pan, probablemente él hubiera ido a hablar con los que fijan el precio del pan para decir por qué me subí el precio.
sigue teniendo vigencia tener ese nivel porque llega un momento que es irracional por qué te termino subiendo el precio, y esto se lo digo yo aparte de tener el honor de tener un espacio de radio, hago consultoría y hay veces que subo el precio por las dudas, y estamos todos por las dudas, y como que no hay un órgano que regule, no es regulando, sino generando un nivel de confianza que no sé si existe alguien que genere ese nivel de confianza, ¿no? Bueno, es que esa es la dificultad. En realidad, el gran problema cuando la inflación llega a los niveles a los que llegó ahora es que es lo que se llama una espiralización, ¿no? Esto quiere decir, es un proceso que se alimenta solo. Cuando llega a este punto es cuando la cosa se pone difícil. Y yo creo que en la generalidad de los países y de los gobiernos, a lo que se le tiene miedo es a eso, en realidad. O sea, no un aumento de precios más o menos, sino el hecho de que esto se puede acelerar solo. Con lo cual se verifica que en realidad no es una cuestión estrictamente monetaria. A mí me gusta decir que si la inflación fuera un tema exclusivamente monetario, no sería un problema en realidad. Y no se entiende por qué existiría en realidad, porque todos los gobiernos emiten irracionalmente, tienen inflación, pierden las elecciones, esas cosas. Realmente yo no le veo la lógica, digamos, ¿no? Lo que pasa es que es un tema mucho más complejo. Bueno, y hablando de estas frases así medio simplistas, como la de Milei o la de Moreno, bueno, la respuesta, lamentablemente, y yo sé que suena un poco así profesoral y pedante, la respuesta es una frase de Alfred Marshall, que era un economista, digamos, del siglo XIX, que dijo alguna vez que toda afirmación breve en economía es falsa, salvo excepto probablemente esta. Claro. No hay que creer que la economía es un tema sencillo. O sea, Scalabrini Ortiz tenía una frase que decía, esto de economía es una cosa muy sencilla, de sumar y restar, no más que eso, y si alguien dice que es más complicado es porque le está robando. No, yo creo que es el tipo de fuente en la que habrá recurrido Moreno para sus afirmaciones, pero yo realmente no estoy de acuerdo con eso, porque efectivamente la economía es algo complejo, es algo que abarca a millones de personas donde cada uno toma la decisión que le parece. Entonces puede pasar estos procesos en los cuales la mayoría de la gente espera, o los que tienen alguna capacidad de fijar precios, espera que los precios aumenten y aumentan los precios. De hecho, ¿qué hacen los empresarios? Muchas veces aumentan los precios y atrás de eso aumentan los salarios que pagan sus trabajadores. Claro. Así por eso tienen una paz interna, viven con eso, y con esto reciclan inflación. Esto es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque digo, Moreno apostaba al rigor como una forma de no se te ocurra aumentarme el precio porque va a haber represalia y si no, y si me importas, te hago exportar. Nosotros lo hemos entrevistado, y si bien no dejaba de ser una forma efectiva y creativa, era de corto plazo, y de hecho, cuando uno habla con empresarios de afuera, nunca se olvidan de haber tenido las reuniones con él porque no entendían el planteo. ¿Cómo él va a decir lo que yo exporto? Ahora, ¿quién se le ocurre, o en el mundillo que usted se mueve, que debe ser gente que toma decisiones importantes y lo deben consultar, ¿quién despierta el nivel de confianza como para decir, no voy a subir el precio hasta ver cómo arranca, voy a apostar, traigo la plata? ¿Cree que hay algo de así esperando? ¿O qué tendría que pasar para que eso pase? Eso la verdad que no lo sé, porque eso ya no es economía, eso es política, eso no es economía, por más que tenga que ver con economía. Lo que sí hay un punto que hay que tener en cuenta, y eso yo lo digo incluso con respecto a Moreno. Moreno hizo algunos desbarajustes históricos, como el tema del INDEC, que hace unas cosas, las peores cosas que pasó en ese gobierno. O sea, de que el INDEC de golpe pierde credibilidad, esto me parece un lujo de un gobierno no se puede dar. Sobre todo un gobierno además que pretende gobernar convenciendo y no deprimiendo, ¿no? Entonces uno tiene que tener credibilidad. Pero hay algo que hay que aprender de esa experiencia, y es que para un empresario es preferible tener un funcionario público duro enfrente, que negocie duro, que negocie pesado, que no diga todo que sí, porque es más creíble, ¿verdad? Esto es lo que yo nunca entendí del gobierno de Macri, por ejemplo. Que era ese aspecto que nosotros estamos acá para el servicio de ustedes, digan ustedes lo que quieren hacer y todo. Y yo dudo que los empresarios le crean, si son más o menos inteligentes. Digamos, yo supongo que cuando el empresario va y negocia con otra empresa y el otro le dice, sí, vos que querés, yo te doy todo. ¿Qué hace? No, este me está mintiendo.
Porque si no puede dar todo eso. De hecho, pareciera que fue así porque nunca llegó el apoyo que le... No, al contrario, no, lo perdió bastante, lo perdió bastante. A mí hubo incluso cosas que fueron, parecieron ya pero casi de una ingenuidad terrible. Cuando fueron a España, me acuerdo en su momento, a pedirle disculpas a los españoles por lo que había pasado con Aerolíneas con Marsans. Ahora, Marsans estaba preso por esa transacción. Se había cometido un delito con eso y yo no entiendo. Los empresarios españoles han dicho, ¿esto qué les pasa? Sí. Sí. No, digo, son esas cosas que uno cuando les toca hablarla con gente de afuera no entiende cómo, ahora que estamos recibiendo tanto turismo, dicen, ¿cómo hacen con tanta plata, todo en efectivo, todo en negro, y está proyectado crecimiento, y otra vez los recursos van a dar otra gran oportunidad, y uno espera que esta vez no se pierda, pero bueno, como usted planteaba, va a depender mucho de quién le toque aprovechar este viento de cola y cómo mueve el timón, ¿no? Pero lo más importante es tener una postura, digamos, como algún programa claro en la cabeza, y que no tiene por qué, y por los programas por el cual incluso los empresarios no tienen por qué estar de acuerdo. Este es el punto. Ajá. Pero si uno tiene una posición razonable, y aparte en la posición que tiene alguien que está en la política, que sea economista o lo que sea, cuando uno está en un cargo público, uno está haciendo política, por lo tanto está pensando, está gobernando en el nombre del conjunto, entonces decir, mire, yo esto no lo puedo hacer porque me trae tales consecuencias, así que busquemos de otra manera, y se planta. El empresario prefiere encontrarse, creo yo, con alguien así duro, obviamente que no sea irracional, pero sí con alguien duro que tiene razones, y no con alguien que diga, sí, no, está bien, ¿qué es lo que quieren? Porque de hecho hay un ejemplo terrible en el sentido, terrible, me refiero muy visible, que fue lo que pasó durante la convertibilidad. No hubo nunca un gobierno tan digamos, pro mercado como ese, si bien hay que reconocer que el coterráneo de usted, amigo Cavallo, era alguien que tenía su autonomía de manejo, ¿no? De hecho, una cosa muy notable que no había ningún CEO en el equipo de Cavallo, no había nadie emparentado con un grupo empresario, cosa que sí había pasado antes cuando Hugo Gibor colocó al ministro de Economía. Pero aún así, en ese periodo, lo notable es que la inversión fue bastante baja. La inversión importante fue en telecomunicaciones, que había una revolución tecnológica en marcha, fue algo en industria petroquímica, la construcción de Proferti, y no mucho más. Y la tasa de interés fue bastante alta. Digamos, el Banco Provincia pagaba 8,5 en dólares a 2 años, cuando afuera la plata se colocaba al 2%. Así que con todo eso la inversión no apareció. Así que de estas cosas como mínimo hay que aprender, porque si no, vamos a volver a hacer lo mismo. Tal cual. Para seguir analizando un rato largo, nosotros, y para cómo cada provincia tiene su diversidad y sus matices, y en cada lugar son batallas que tienen distintos argumentos, y la verdad es tan complejo explicarlo que no lo vamos a poder agotar en esta charla. Así que, Alberto, muchísimas gracias por esta entrevista. Me gustaría que ya dejemos puestas las bases, porque alguien nos decía hace poco en la entrevista, y estáis preparado para lo que va a pasar el 12 de agosto, el pospaso, ¿no? Y vos decís, no, basta. Así que, ojalá... Tal vez tal vez no creo que sea. Me parece que en este caso vale aquello que los mercados ya descontaron. No, yo no creo que... y no creo, honestamente, bueno, sí, me estoy jugando una predicción, pero no creo que las cosas salgan muy distintas de lo que se está anticipando. No va a haber un ganador neto de todo esto. Bien. Bueno. Entonces, más cerquita de las elecciones, de las primarias, lo volveremos a molestar para que vea cómo, para que más o menos nos vaya cantando sin hacer el pronóstico ni nada de eso, de cómo va viendo el calentamiento del año, porque esperamos que en algún momento empiece a activarse y se bajen las alarmas y el miedo, y se levante más el consumo, los indicadores, y haya un poquito de... Esperemos que sea así. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con más digestión.